dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelly Acosta, de su canal de YouTube Salud a la Carta, y aquí estoy en estos momentos para compartir con todos vosotros una reflexión en forma de interrogante. Se titula de la siguiente manera: ¿qué es lo primero que debe hacer un cristiano cuando se enferma? Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, esta pregunta en el día de hoy debe encontrar una respuesta. Y para que esto sea posible, lo primero que vamos a hacer es empezar recurriendo a la Biblia. Vamos a reclamar juntos esta promesa que fue escrita en Jeremías 33:3. Allí el Señor nos dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, esto no es palabra de hombres, esto es palabra de Dios. Ciertamente necesitamos clamar al Señor para entender o para conocer qué es lo primero que debemos hacer cuando estamos enfermos, porque lo cierto es que en este planeta hay muchísimas personas enfermas en la comunidad y también dentro de las iglesias. Se calcula que como promedio el 90% de las oraciones que cada semana se elevan en las iglesias cristianas es a favor de enfermos, y no estamos hablando solo de una denominación en concreto, estoy hablando de la iglesia cristiana en general, de la iglesia bautista, adventista, metodista, pentecostal, de todas las iglesias cristianas. La mayor parte de las oraciones semanales son por sanidad, son pidiéndole a Dios que restaure la salud a las personas que están enfermas. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, tenemos que saber, por lo tanto, qué es lo primero que hay que hacer cuando una persona lamentablemente está en esa situación. Hay algo más que les quiero decir antes de darle respuesta a este importante interrogante. Se calcula, estoy hablando de estadísticas médicas, que entre el 70 y el 80% de los enfermos que a día de hoy hay en este planeta se agrupan dentro de una categoría que médicamente se llama enfermedades agudas crónicas y degenerativas. ¿Saben ustedes cuál es la mala noticia? Que también es una buena noticia, pero les voy a decir primero por qué digo que es una mala noticia. ¿Saben ustedes cuál es la mala noticia? Que esas enfermedades están relacionadas directamente con el estilo de vida, o mejor dicho, con el mal estilo de vida. La gente come mal, la gente de manera general vive una vida sumamente estresada, no beben agua, en su lugar siempre están tomando aguas negras como la Coca-Cola. Además, no toman el sol, no hacen ejercicio ni descansan correctamente. Las personas o muchas personas no son temperantes, y por sobre todas las cosas hay muchísimas gentes que no confían en Dios. Lo que es lo mismo, no depositan sus preocupaciones y sus cargas a los pies del Salvador, y como consecuencia se llenan de ansiedad, de depresión, de angustia, de miedos. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, demasiadas personas hay enfermas en este planeta. Les decía que esa es la mala noticia. La buena noticia es que como son enfermedades que se relacionan con el mal estilo de vida, para solventarlas, el sentido común me dice que lo que debemos hacer es retomar el estilo de vida del cielo, el que el Señor puso para todos los seres humanos desde el principio de los tiempos. Solo así se pueden resolver completamente, o si es la voluntad de Dios, por lo menos aminorar tanto sufrimiento. Esa es la buena noticia. Por una parte, hay mucha gente enferma y esa es la mala noticia, pero por otra parte, esas enfermedades se pueden mejorar muchísimo o se pueden solventar completamente dependiendo de la voluntad de Dios y de la obediencia del enfermo. Esa es una excelente noticia. Pero vamos a la pregunta que da título a la presentación del día de hoy. ¿Qué es lo primero que debe hacer un cristiano cuando se enferma? Pues para encontrar la respuesta, lo único que tenemos que hacer es ir a ese manual de instrucciones, a la Biblia, a la palabra de Dios. Y resulta que en el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, capítulo 5 y versículos 14 y 15, se nos da la respuesta. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia
y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, esto es el principio del método curativo de Dios. ¿Estamos enfermos? ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer en primer lugar? Pues llamar a los ancianos de la iglesia para que nos unjan. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Lamentablemente, el ungimiento es una práctica bíblica que ha sido muy mal interpretada y confundida en los últimos tiempos. ¿Saben ustedes por qué? Pues porque se suele identificar con la extrema unción que se practica dentro de la Iglesia Católica y que no es una práctica que tenga como objetivo levantar al enfermo ni sanarlo. Para nada, mis queridos amigos y amigas que me escuchan, eso se le practica a un enfermo, por ejemplo, terminal, porque se sabe que ya va a morir, para que esta persona pueda dormir en paz y habiendo sido reconciliado con el Señor. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Hay mucha confusión en cuanto a esto. A mí me está diciendo la palabra de Dios que el ungimiento es para sanidad y para salvación, para restauración en esta vida y también para estar preparados para el reino de los cielos. Fíjense que el ungimiento en sí mismo lleva implícito la necesidad de una reconciliación con Dios, de un arrepentimiento por parte del enfermo, porque aquí se nos está diciendo que nuestros pecados son perdonados y nuestros pecados son perdonados cuando son confesados y cuando realmente deseamos abandonarlos. Es ahí cuando el Señor nos perdona, porque Dios no bendice la desobediencia. Siempre, siempre, siempre la bendición va precedida de la obediencia. Por lo tanto, cuando el enfermo confiesa sus pecados y se arrepiente ante Dios y se plantea, por lo menos en su mente, empezar a vivir un estilo de vida correcto, empezar a vivir de acuerdo con los mandatos divinos, el Señor perdona y el Señor restaura. Pero no solo restaura el cuerpo enfermo, no solo va a restaurar de esa diabetes, de esa artrosis, de esa obesidad, de ese síndrome metabólico, de esa depresión o de esa ansiedad. No es así. El Señor trae consigo al enfermo una restauración completa de espíritu, alma y cuerpo, porque somos un ser tripartito de espíritu, alma y cuerpo. Eso lo dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Regresamos en unos instantes después de esta pausa publicitaria. La enfermedad comienza con la desobediencia de una ley espiritual y termina con el cumplimiento de un mandato divino, el ungimiento. En la oración de fe y en el ungimiento que va precedido de una actitud de arrepentimiento del enfermo, tenemos dos poderosas herramientas divinas para recuperar la salud. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, es nuestro privilegio como hijos e hijas de Dios echar mano de este recurso bíblico sumamente poderoso y necesario para esta época en la que hay tantísimos enfermos. Eso sí, hay 3 puntos que necesitan aclaración. En primer lugar, debemos saber lo siguiente: el ungimiento no sana al enfermo, Jesús es el que sana. Con respecto a esta declaración, en el libro inspirado que fue escrito por la mensajera del Señor, Elena G. de White, Mensajes Selectos, tomo 3, página 338, ella nos dice lo siguiente: ningún poder humano puede salvar al enfermo, pero por medio de la oración de fe, el poderoso sanador ha cumplido su promesa en favor de aquellos que han invocado su nombre. Ningún poder humano puede perdonar o salvar al pecador. Nadie puede hacerlo fuera de Cristo, el misericordioso médico del cuerpo y del alma. Jesús es nuestro sanador. Así dice Éxodo 15:26. Yo soy Jehová, tu sanador. Por lo tanto, el ungimiento solo es una herramienta que el Señor pone a nuestro alcance, a través de la cual podemos mostrar nuestra reconciliación con Él, que es Dios creador, Dios redentor, Dios restaurador y Dios sanador.
El segundo punto que les quiero aclarar con respecto al ungimiento es lo siguiente. No se debe solicitar ungimiento por cualquier dolencia pequeña, porque no es un juego, es una herramienta de Dios. Con respecto a esto, en el libro inspirado, El Ministerio Pastoral, escrito también por la mensajera del Señor Elena G. de White, en la página 266, se nos aclara esta idea. Yo entiendo, dice la mensajera del Señor, que el versículo de Santiago debe ponerse en práctica cuando una persona está enferma en su cama. Si llama a los ancianos de la iglesia y ellos siguen las instrucciones de Santiago, ungiendo al enfermo con aceite en el nombre del Señor e implorando por él la oración de fe, leemos, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, les serán perdonados. No puede ser nuestro deber llamar a los ancianos de la iglesia por cualquier pequeña dolencia que tengamos, pues esto sería imponer una carga sobre ellos. Si todos hicieran esto, ocuparían completamente su tiempo y no podrían hacer nada más, pero el Señor nos da el privilegio de buscar en forma individual, en oración ferviente, para descargar nuestras almas sobre Él, sin ocultar nada de aquel que nos ha invitado. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Oh, cuán agradecidos debemos estar que Jesús está dispuesto y habilitado para llevar todas nuestras dolencias, fortaleciéndonos y sanándonos de todas nuestras enfermedades, si es para nuestro bien y para su gloria. Noten ustedes lo que aquí se ha dicho, el Señor sana siempre y cuando esa sanidad vaya a ser, por una parte, para nuestro bien y en segundo lugar, para su gloria. La cita concluye diciendo: algunos murieron en los días de Cristo y en los días de los apóstoles, porque el Señor sabía lo que era mejor para ellos. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, no siempre las personas que cuando están enfermos, realmente enfermos, solicitan el ungimiento, siguen viviendo. Hay veces que las personas mueren, pero suponiendo que eso fuese así, recordemos que la muerte no es más que un pequeño sueño. Si esa persona fue ungida, si esa persona antes de morir se reconcilió con Dios y utilizó esta herramienta divina, podemos estar seguros de que está durmiendo para vida eterna, que en el momento en el que Jesús vuelva a esta tierra, esa persona va a ser levantada de los muertos, su cuerpo va a ser restaurada y podrá disfrutar de la vida eterna. Hemos visto ya dos aspectos importantísimos con respecto al ungimiento. Vamos a recapitular. En primer lugar, el ungimiento no sana al enfermo. Jesús es el que sana. En segundo lugar, no se debe solicitar ungimiento por cualquier dolencia pequeña. Y por último, debemos saber que el ungimiento debe ser ofrecido normalmente solo a los que guardan los mandamientos, solo a las personas que quieren vivir en armonía con las leyes de Dios. Por lo que les estaba diciendo, el Señor no bendice la desobediencia. Es imposible que nos pueda bendecir si estamos en una actitud de rebeldía. Y con respecto a este punto, en el libro inspirado, El Ministerio Pastoral, la mensajera del Señor, quien ha sido su autora, escribió como sigue: usted preguntó si debemos orar solamente por los que tienen el mensaje del tercer ángel o si debemos orar por todos los que lo soliciten. Santiago 5 es la regla a seguir, porque la Biblia es el manual de instrucciones y allí lo dice claramente: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Son aquellos que están entre nosotros, aquellos que quieren obedecer las leyes de Dios. Dios me ha mostrado, dice la mensajera del Señor, que quienes guardan los mandamientos no deben tener nada que ver en ungimiento y en oración especial con los enfermos de aquellos que diariamente están pisoteándolos, a menos que sea un caso especial en el que las almas han sido convencidas de la verdad y están decididas a aceptarlas. Porque, mis queridos amigos y amigas que me escuchan, Dios no bendice la desobediencia. Nadie se puede burlar de Dios. Ella concluye diciendo: se debe mantener una pared de separación entre los que guardan los mandamientos y los que los pisotean. Esto lo escribió Elena G. de White, habiendo sido inspirada por Dios, quien es nuestro creador.
El tema de hoy se ha titulado ¿Qué es lo primero que debe hacer un cristiano cuando se enferma? Ahí está la respuesta, recurrir a la Biblia, a lo que dice Santiago 5, 14 y 15, reconciliarse con Dios, estar dispuesto a arrepentirse, estar dispuesto a vivir conforme a lo que dice el Creador. Solo de esta manera podemos encontrar la restauración que viene de Dios. ¿Qué es lo primero que debe hacer un cristiano cuando se enferma? Pues ahí está la respuesta. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, espero y deseo sinceramente que esta enseñanza haya sido de utilidad para su vida. Que no olvide esta instrucción divina porque es sumamente necesaria para este tiempo en el que entre nosotros, lamentablemente, hay tantos enfermos. Que usted estas verdades no se las guarde para usted mismo, sino que las comparta con aquellos que lamentablemente no tienen luz porque todavía viven en tinieblas. Nos vemos pronto, si Dios lo permite, y hasta que ese momento llegue, espero y deseo que sobre su vida y también sobre la mía, Dios tenga bien derramar lluvias de bendiciones del cielo. Hasta luego.